Hola, buenas noches. Bueno, pues gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Buenas noches. Hola. Esperemos que se vayan integrando más compañeros. Mientras, pues vamos a iniciar. Muy bien. La sesión pasada ya, pues ya mencionamos algunas características o más bien algunos lineamientos para este módulo. Y también, pues ya abordamos lo que es la actividad integradora 1 sobre el, el experimento. Entonces ya explicamos qué es lo que van a elaborar y las características del experimento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si al respecto de la actividad integradora 1 tengamos alguna duda para que podamos, antes de iniciar la sesión, bueno, ya en forma, podamos despejar alguna duda. Entonces, ¿hay alguna duda sobre la realización de su experimento? ¿Ya lo realizaron? Por el momento no, asesora, gracias. Ok, muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, si no hay dudas con respecto a la sesión pasada, pues vamos a iniciar ahorita con la actividad integradora 2, pero antes quisiera yo que revisáramos por aquí la rúbrica, ¿de acuerdo? Vamos a ir revisando las rúbricas de las actividades porque es importante que ustedes reconozcan los elementos que se van a evaluar y pues estén enterados para poder realizar su actividad con las características deseadas, ¿no? Muy bien. Les voy a mostrar la rúbrica de la actividad integradora 1. Ahorita cuando mostremos las características de la actividad integradora 2, pues les mostraré la respectiva rúbrica. Ya la sesión pasada, pues ya explicamos que en la actividad integradora 1, pues van a realizar su experimento. El experimento, pues es un experimento sencillo, es casero, y probablemente pues los resultados no van a salir exactos como están reportados en la bibliografía, pero sí van a tener una aproximación a la realidad de los valores de pH de las sustancias. Recuerden que aquí el producto principal es el experimento. Por lo tanto, necesitamos evidencias de que se realiza el experimento. Si no hay evidencia de que se realizó el experimento, pues no hay una forma de poder evaluar. Entonces, las fotografías son una parte fundamental para evidenciar que ustedes realizaron su experimento para la determinación del pH. Bien, les muestro la rúbrica. Recuerden que las rúbricas están constituidas por criterios de desempeño, que son estos que se están indicando en diferentes colores. Y esos criterios de desempeño pueden alcanzar distintos niveles de acuerdo a la calidad de la actividad que ustedes entreguen. Tenemos 5 niveles porque tenemos un sexto nivel, pero este es un nivel no evaluable. Este nivel, pues, es cuando ustedes entregaron una actividad equivocada, ¿no? Puede ser que se equivocaron y que no corresponde a lo que se está solicitando, o que de plano, pues, no se está entregando el producto que se está solicitando. Los demás niveles, pues, nos muestran eh, los logros que ustedes han alcanzado con respecto a cada uno de los criterios de desempeño. Es importante que se fijen en el nivel experto. El nivel experto, pues, les va a decir las características que debe de tener su actividad para que, pues, pueda alcanzar la mejor evaluación. Ajá. Entonces, vamos a revisar el nivel experto de cada uno de los criterios. En el caso del criterio de desempeño, el criterio cognitivo, en este caso, pues se va a evaluar que ustedes realicen primero una explicación sobre qué es un ácido, qué es una base, y que expliquen el significado de pH, así como las teorías que están relacionadas con este concepto. Es importante que consideren la extensión. Recuerden que las extensiones, que si nos dice que tantos renglones, que si media cuartilla, que si una cuartilla, es importante considerarlo para
porque se está considerando en la rúbrica como parte de la evaluación. También van a explicar el proceso que realizaron, van a ir explicando en forma de, no es necesario hacerlo en forma de lista, lo pueden hacer en forma de párrafo, cómo van explicando, cómo van realizando el proceso. Van a describir los resultados y aquí muy importante, como lo indica aquí la rúbrica, con sus respectivas fotografías. Entonces necesitamos fotografías y las fotografías deben de incluir los datos del estudiante en la etiqueta que ya habíamos mencionado en la sesión pasada. Recuerden que las fotos tienen que ser, procuren que sean muy claras. Hay veces que, bueno, se puede ver así el vasito o su recipiente con su muestra, pero no se alcanzan a ver los datos porque la calidad de la fotografía pues no permite la lectura. Entonces, bueno, asegúrense que la calidad sea buena, que yo pueda tener la certeza de que son sus datos los que están en la etiqueta para que yo lo pueda considerar como su autoría. Si no tengo forma de comprobarlo, pues entonces no tendré forma de comprobar que ustedes elaboraron el experimento y no se podrá evaluar la actividad. Las fotografías son condicionante para poder evaluar. Si no tengo evidencia, pues no tengo forma de evidenciar que ustedes realizaron su experimento y no se puede evaluar la actividad. ¿De acuerdo? Dime, Samantha. Mire, solo que yo no he realizado la actividad Sí. porque trabajo en el transcurso de la semana. Nada más quería corroborar si este vasito sirve. A ver, acércamelo un poquito más hacia el centro para que lo vea yo. Ándale. Sí, sí, está perfecto porque ese tamañito te permite que se concentre más el color. Sí, está muy bien. Ok. Muchas gracias. Sí, sí, de nada. Sí, por ejemplo, ese vaso que nos está mostrando Samantha, esos eran los que les comentaba yo en la clase pasada. Son pequeñitos y permite que la solución se concentre más y se vea mejor. Lo importante pues es tener vasos transparentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden entonces que los datos son importantes y los datos es la evidencia de que ustedes elaboraron su actividad y necesitamos fotografías que sean muy claras, muy nítidas y que el vasito con la muestra esté acompañado de la etiqueta. Es decir, en una sola fotografía se tiene que ver el vaso con su etiqueta. Si los veo separados, pues tampoco puedo determinar que la etiqueta corresponda precisamente al vaso que ustedes están indicando. Entonces, asegúrense de toda esta parte de asegurar su autoría para que se pueda evaluar como propio, ¿de acuerdo? Y bueno, se va a evaluar también en el criterio cognitivo que respondan a la pregunta del punto 3. En este caso, la pregunta se refiere a el bicarbonato, de qué forma funciona como un antiácido. Entonces recuerden responderla, también se evalúa dentro del criterio cognitivo y también es importante respetar la extensión. En este caso, en renglones nos está indicando el número de renglones, de 8 a 12 renglones que se tienen que redactar para responder. Recuerden que en las instrucciones está indicado que es importante parafrasear la información. En todo esto que estoy describiendo, que la explicación sobre ácido y base, sobre pH, las respuestas a la pregunta sobre el bicarbonato. Recuerden que es importante parafrasear, no copiar y pegar la información. Recuerden que es importante revisar la información, analizarla y a partir de ese análisis, pues redactar un texto propio en donde se explique lo que se está indicando. ¿Vale? Muy bien, ese es criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues se evaluará que atiendan al 100% las indicaciones. Esto es, pues, que su reporte tenga todos los elementos que se están solicitando, todas las secciones que se están pidiendo. Tengan mucho orden. Todas las actividades es importante que se vayan realizando paso a paso conforme se va pidiendo. Toda la estructura que se está solicitando, pues tiene una lógica. Entonces, pues obviamente al principio de mi actividad, pues se tiene que encontrar la introducción. ¿No? Sería lógico que al final de mi documento esté mi introducción, ¿no? Entonces, hay que trabajar con orden para que se puedan ir observando todas las secciones del documento.
Ok, aquí tienen todas las indicaciones. Una de ellas, pues, es la más importante, elaborar el experimento y demostrar con fotografías que se realizó este experimento. En el criterio comunicativo, cuidemos la organización del documento, que como ya comenté, hay que ir ordenando las secciones conforme se están solicitando. Muy importante la ortografía. En general, pues no he encontrado problemas graves, ¿no? De ortográficos, pero bueno, sí hay que cuidar la parte ortográfica. Recuerden utilizar los autocorrectores. Recuerden que tanto la paquetería de Office, es decir, Word, PowerPoint y todas las herramientas digitales que utilizan en línea, tienen autocorrectores. Entonces, hagan uso del autocorrector. Este les va a decir, pues, qué palabras están sospechosas en cuanto a la ortografía, y ya ustedes, pues, corregirán si es necesario, ¿no? Entonces, hagan uso de estos autocorrectores para evitar estas faltas. Vean cómo impacta en la rúbrica. Aquí de 1 a 4 errores de ortografía o de sintaxis, de 5 a 8 errores, de 9 a 11 errores. Entonces vamos a ir disminuyendo la evaluación conforme se vayan encontrando errores ortográficos. Entonces, pues si es algo que podemos arreglar con el autocorrector, pues es mejor corregirlo antes de entregar la actividad. En el caso de las referencias es muy importante y uno de los puntos más importantes de todas las actividades es indicar las referencias y las citas que ustedes han consultado. Todas sus actividades en este módulo deben de contener referencias. Aquí no hay excepciones. ¿Por qué? Porque el módulo es un módulo dirigido o encaminado hacia la ciencia, o sea, son temas científicos los que vamos a abordar. Entonces, bueno, por más conocimiento que tengamos, ¿no? Porque todos tenemos un conocimiento ya por experiencia, este, pues no vamos a lograr en su totalidad, pues cubrir todos los aprendizajes que tendríamos que tener para este módulo. Entonces necesitamos siempre tener una fuente de consulta al menos. Entonces todas sus actividades deben de tener al menos una fuente de consulta. No se pueden omitir. Ajá. Si hay omisión, entonces pues estaríamos incurriendo en una falta en cuanto a la referenciación. Entonces es importante siempre referenciar al menos una fuente. Ahorita, bueno, vamos a revisar esta escala del uso correcto de la información y bueno, van a ver que pues impacta de manera importante. Yo supongo que ya están acostumbrados a esta parte de la referenciación. Sin embargo, todavía, aunque lleguen a este módulo, todavía hay estudiantes que no manejan esta parte de las referencias según el manual. Entonces es importante siempre reforzarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Disculpe, maestra, Dime, con ese dime. tema, Sí. ¿la referencia va a ser directa o indirecta? Pues es que el parafraseado es una referencia indirecta. Ajá. Entonces, bueno, puede haber varias modalidades combinadas dentro de un solo documento. Lo importante es que toda la información esté referenciada. Ok. ¿Ok? Sí, buenas noches a los que se van integrando. Ok. De todas formas, ahorita, en la parte del manejo de la información, lo que sí es que siempre debemos de tener referencias. Eso sí es importante y hay diferentes modalidades, ¿no? A ver, y por último, la evaluación con respecto al pensamiento crítico, el criterio de pensamiento crítico. Este criterio se evalúa con la conclusión. Entonces, al final de su reporte o de su reporte de experimento, van a generar una conclusión. En la conclusión, observen la extensión, es de 8 a 10 renglones y tienen que especificar la importancia de las sustancias de uso cotidiano. Aquí, bueno, pues es lo mismo que les estoy comentando anteriormente. Tiene que haber un parafraseo, no copiar y pegar información, sino leer de varias fuentes, informarse, hacer una reflexión y a partir de esa información, pues poder conjuntar su conclusión de 8 a 10 renglones. Esta extensión pues importa porque vean, vamos bajando la puntuación dependiendo del número de renglones.
Si tenemos menos de 8 renglones, si tenemos menos de 7 renglones, si tenemos menos de 6 renglones, y ya el límite pues es menor a 5 renglones, ¿no? Entonces, siempre que exista una observación con respecto a la extensión, pues es importante cubrir esta extensión para poder lograr la evaluación completa en ese criterio. Ahora, con respecto a, vamos aquí a aprovechar la escala esta. Esta es la escala para el uso responsable de la información, es decir, el manejo adecuado que ustedes dan de citas y referencias. Para esto tenemos el manual. Entonces, siempre que tengan duda de cómo referenciar o de cómo citar de manera adecuada, pues para eso tienen el manual. El manual es muy sencillo, es muy está muy bien estructurado, es muy fácil de encontrar la información. Y también van a encontrar el manual en todas las actividades, entonces no van a tener ninguna dificultad de andar buscando el manual en alguna parte específica de la plataforma, porque lo van a tener ahí en cada una de sus actividades para poder consultarlo. Entonces, lo más sencillo es hacer uso del manual. Quien ya se acostumbró, quien ya tiene un manejo adecuado de las referencias, bueno, pues ya lo hacen automático. Pero quien todavía tiene por ahí algunas áreas de oportunidad en donde puede mejorar con respecto a la referenciación, pues es importante hacer uso del manual. Esta escala tiene un impacto muy importante en la evaluación, entonces por eso es importante que siempre la consideren y siempre consideren la referenciación y citación adecuada de su información. Aquí tenemos los indicadores. Uno de los indicadores es que presentan ideas propias y originales. Otro indicador es que contiene ideas sustentadas en fuentes confiables de información. Otro indicador es que se encuentra libre de plagio. Aquí desde el plagio total, ¿no? Donde copiamos y pegamos todo, completa la actividad, porque bueno, sabemos que hay actividades que están disponibles en la red y que podemos verlas de forma completa. Entonces, eso se considera plagio total, pero hay plagios parciales y diferentes tipos de plagios, si es que también no se cita y se referencia de manera adecuada. Y en el caso del último indicador, pues es que incluyan las citas y referencias. Ajá. Este punto, por ejemplo, vean cómo dice, incluye cuando requiere citas y referencias de acuerdo al manual. Ajá. Entonces dice cuando requiere. Esto significa que puede haber casos en los que no necesariamente tendrían que incluir referencias. Pero como les acabo de comentar, en este módulo sí. Todas sus actividades sí necesitan referencias porque los temas no son temas que tengamos a la mano o frescos y que podamos hacer toda una actividad completa. No, sí es cierto que sí tenemos conocimientos, pero no hacer toda una actividad completa. Entonces, siempre vamos a necesitar para este módulo algún recurso al menos, aunque sea uno, que nos apoye para la elaboración de las actividades. Entonces, en este caso, en este módulo, sí les voy a pedir que es aplicable en todas las actividades el uso de en la consulta de referencias. Muy bien, ahora, aquí hay un indicador que se refiere a las fuentes confiables, el segundo indicador. Ajá. Este indicador me dice, contiene ideas sustentadas con fuentes de información, con fuentes confiables de información. Ajá. ¿Alguien me puede decir cómo reconozco una fuente confiable de información o cuál es una fuente confiable de información? Si vienen de la UNAM, Ajá, muy bien, enciclopedias, ok, libros. ok, muy bien. Samantha. Creo que un punto importante es cuando, por ejemplo, haces la copia de algún enlace, pues principalmente que empiece, bueno, tengo muy presente que empiece con HTTP para saber que es confiable. Ok, muy bien. Muy bien, entonces ya sus compañeras ya nos dijeron algunas. Ajá. Una de las más usadas, pues es, como dice
ok, que tenga autor, que por ejemplo es la UNAM, ¿no? Fecha de edición, muy bien. .edu, ok. Bueno, ya estamos viendo otras características. .gov, ok. Muy bien, entonces como lo comentan, pueden ser páginas de universidades, páginas de instituciones de investigación, páginas de gobierno, páginas que tengan la extensión .edu, ¿no? Con eso ya sabemos que son páginas que son de, revistas científicas. Con eso, con el .edu ya sabemos que son páginas de instituciones educativas, sobre todo de universidades, páginas institucionales, Google Académico, ok. Muy bien. Ok, entonces ya nos mencionaron varios. Entonces, sí reconocen ustedes las fuentes confiables. Entonces, como ya las reconocen, pues hagan uso de esas fuentes confiables. Ajá. Ok, Google Académico, muy bien. Cuando ustedes generan su referencia al final de su documento, pues yo puedo ver la fuente. Ajá, recuerden que uno de los componentes de la referencia, pues es la fuente de donde ustedes obtuvieron esa información. Entonces, pues yo ahí puedo ver en esa fuente, pues si es una fuente confiable. Ok, cielo. Entonces, al ver esas referencias que ustedes me están comentando, entonces yo puedo ver que han consultado fuentes confiables. Ahora, sean honestos con las referencias. No es necesario llenar de referencias, o sea, porque luego es una tarea pequeña y ponen 20 referencias, ¿no? Entonces, pues no es real que hayan consultado en realidad tantos documentos. Si consultaron solamente uno, no importa, está bien. O sea, pueden solamente incluir una sola referencia. En caso de que no hayan requerido, pues mucha, mucha consulta. Lo importante es que se indique la referencia que se utilizó y que se haga la referencia o se construya la referencia de manera correcta de acuerdo a las características que indica el manual. Ahora, todas sus actividades deben de tener referencias. Si sus actividades no incluyen referencias, van a impactar en estos dos indicadores. Van a impactar aquí, en este indicador, perdón, que dice incluye citas y referencias, entonces va a impactar aquí. Si no incluyen esa referencia, vamos a tener aquí menos 25 puntos, ¿no? Entonces, imagínense, si ustedes tienen una tarea de 10 y le vamos a restar 25 puntos porque no hubo referencias, entonces ahí tenemos una actividad ya de 75 puntos, ajá. Y además, si no se incluyen referencias, va a impactar en este otro punto de acá. Va a impactar en contiene ideas sustentadas con fuentes de información confiables. Este indicador yo no lo puedo evaluar si es que no hay referencias, porque yo no sé cuáles son las referencias que ustedes hayan considerado. No puedo saber si son fuentes confiables, por lo tanto no hay manera de evaluar ese indicador. Entonces, pues también tendríamos otros menos 25. Entonces, una actividad que no tiene referencias, vamos a tener menos 25 puntos de este indicador y menos 25 puntos de este indicador. Entonces, en total, estamos hablando de menos 50 puntos. Entonces, ahí una actividad de 100, pues se nos volvería una actividad de 50. Y una actividad de 50, pues se nos volvería una actividad de 0 puntos. Entonces, esa es la importancia de la referenciación. Entonces, yo espero que ya de módulos anteriores, pues ya tengan ese hábito de siempre haber incluido referencias de sus actividades. Y si no es así, pues en este módulo es momento, pues para habituarse a incluir referencias y citas y referencias en todas sus actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, por el momento no tengo duda. Ok, Por el gracias. momento no se sabe. Por el Ok. momento todo bien, gracias. Muy bien, gracias. Entonces voy a quitar esto, voy a mover esta, y voy a cambiar de presentación. Bueno, entonces, pues damos por terminada la actividad 1. Entonces, ahorita pues ya me voy a referir a la actividad integradora 2.
para poder ya cubrir las actividades de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Muy bien. Entonces vamos a revisar la actividad integradora 2. Ya, tarda un poquito, está un poquito lento mi internet, pero bueno, ya cargo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer en su actividad integradora 2? El producto principal de su actividad integradora 2 es una infografía. Es importante que la infografía contenga los datos, como ya lo revisamos con la actividad integradora 1. Todas sus actividades tienen que, pues, tener los datos mayores, la mayor cantidad de datos y en todos los elementos de la actividad, pues, para asegurar que ustedes son los autores de la actividad. Entonces, procuren que la infografía tenga sus datos, independientemente de la herramienta en donde ustedes la realicen. Y también una condición importante para la realización de su infografía es que la herramienta que utilicen sea una herramienta propia, o sea, que sea una cuenta de ustedes. Por ejemplo, si van a usar Canva, pues utilicen su cuenta institucional, que en este caso todos tenemos una cuenta institucional de Canva. Entonces, que se note que ustedes son los autores de la actividad. Ya sé que muchos compartimos las computadoras con la familia, ¿no? Y entonces a veces se mezclan por ahí las cuentas y asegúrense solamente pues que la cuenta que ustedes están utilizando sea la cuenta de ustedes para que cuando yo revise la actividad, pues yo pueda ver que efectivamente ustedes han realizado la actividad y no tengamos por ahí pues algún malentendido, ¿no? Si nosotros vemos otro nombre, pues se puede prestar a malos entendidos, ¿no? Que finalmente puede ser una situación que porque es alguien de la familia o alguien con el que comparten el equipo y se guardó en otra cuenta. Pero bueno, asegúrense que sea la cuenta mejor para que ustedes, su cuenta propia, para que aseguremos la autoría. Entonces, aquí el producto principal es una infografía. Esta actividad, pues, es un poquito más, digamos, sencilla para que les dé tiempo de realizar su experimento de la actividad integradora 1. Pero bueno, lo importante pues es cubrir las características de una infografía. Entonces, en esta actividad, pues lo que ustedes van a reconocer pues es el proceso de combustión que ocurre dentro de un motor en un automóvil
y cómo podemos disminuir las emisiones que se generan a partir de este proceso de combustión. Entonces, las indicaciones es que ustedes van a investigar o van a analizar la información que se encuentra dentro de la misma plataforma. En esta actividad, pues una buena parte de la información, si no es que toda la información, se encuentra dentro de los documentos de la plataforma. Aunque los documentos sean propios de la plataforma y estén pues claramente elaborados para que ustedes puedan consultarlos, también tienen que hacer referencia de estos recursos de la plataforma. Entonces recuerden que todos los recursos que utilicen, así sean de la misma plataforma, tienen que ser también referenciados. Van a investigar qué es un convertidor catalítico y cuáles son sus funciones. Les comento que entonces esta información está disponible dentro de la plataforma, pero de todas formas, pues ustedes son totalmente libres de poder consultar cualquier referencia que para ustedes sea útil y con su respectiva referenciación. Ya que tengan la información, pues van a elegir alguna de las herramientas, Easily, Canva, Pictochart. Es lo que les comentaba, cualquiera de las herramientas que ustedes utilicen. Es importante que sea una cuenta, la cuenta se encuentra su nombre para que cuando se evalúe se pueda revisar que efectivamente ustedes realizaron la actividad. ¿De acuerdo? ¿Qué va a incluir su infografía? Su infografía va a incluir el título. En el título el título tiene que denotar, ¿no? Se tiene que observar por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos y es importante que debajo del título indiquen todos sus datos. Ahí es sobre todo su nombre completo y su grupo al menos. Con esos dos datos, pues se puede verificar que es de su autoría, junto con esta cuenta que les comento que tiene que ser una cuenta que esté a su nombre. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión en el motor de un automóvil. Van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas que se desprenden en el proceso de combustión y van a describir de manera concreta la estructura y funciones del convertidor catalítico. También van a mencionar la importancia de los aditivos para convertidores catalíticos. Todo esto tiene que ver pues con la disminución de las emisiones de contaminantes a partir del proceso de combustión dentro del motor del automóvil. Aquí relacionado con esto, pues los invito a participar en el foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo precisamente está tratando de esta temática. La temática es pues cómo se ocurre el proceso de combustión en el interior del motor y qué emisiones gaseosas se desprenden como parte de este proceso. ¿De acuerdo? Ahora, es importante, como les decía, antes de que siga yo aquí en esta parte, bueno, terminamos las indicaciones y ahorita les muestro aquí la manera correcta de compartir antes de que continúe yo con la parte del contenido. Disculpe, ¿podemos Digas. ilustrar con inteligencia artificial? Ah, claro, sí. Sí, recuerden Ok. recuerden que ustedes pueden hacer uso de IA siempre y cuando se referencia. La IA también se referencia. Entonces, sí pueden hacer uso. Y también, bueno, de preferencia también hacer uso de las mismas imágenes que dispone Canva, ¿no? Es más sencillo porque no tienen que referenciar. La ventaja de utilizar imágenes del mismo Canva es que son imágenes de uso libre. Entonces, esas son totalmente para el uso libre de cualquier autor, de cualquier persona que quiera hacer uso de las imágenes y es más fácil porque no hay que referenciar, ¿no? Pero sí, claro, pueden hacer uso de las imágenes que quieran siempre y cuando se haga el uso responsable con su respectiva referenciación. ¿Sale? Ok. Sale muy bien. Bueno, entonces, ya que tengan su infografía, pues esa infografía la van a compartir mediante un link, no mediante imagen, no mediante un PDF, no, se tiene que compartir el link y ese link se tiene que incluir en un documento Word o un procesador de textos. Recuerden en su procesador de textos indicar una portada con sus datos. Aquí estos datos son independientes a los datos que ustedes van a incluir dentro de la infografía. La infografía en sí misma tiene que tener los datos
y su documento Word va a tener otra vez su portada, otra vez con sus datos. Ajá. No está de más estar poniendo sus datos en todos lados. No nos estorban que ustedes estén escribiendo sus datos. Y en el documento Word van a incluir una conclusión de 8 o 10 renglones. La conclusión va en el documento Word, no en la infografía. Y esta conclusión de 8 o 12 renglones, pues va a explicar o van a reflexionar cuál es la importancia o cuál es la implicación de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Recuerden incluir, como ya mencionamos y ya lo recalcamos, las referencias. Esas referencias pues tienen que ir estructuradas de acuerdo al manual de citas y referencias. Y estas van incluidas en el documento Word. No las incluyan dentro de la misma infografía. En la infografía solamente van a incluir la información como tal que se está pidiendo y ya en el documento Word van a incluir la conclusión y las referencias. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces antes de que me vaya yo al contenido, voy a mostrarles un... Dime, Samantha. Una pregunta, asesora. Dime. No recuerdo si me lo salté en las indicaciones, pero, por ejemplo, ¿va a ser algún número de letra en específico en la infografía? No, en las infografías no hay un número como que específico de tipografía, solamente pues que sea un tamaño de fuente adecuado como es un recurso visual, pues tiene que ser un tamaño de letra adecuado para que se vea bien, ¿no? Y también para que te permita la distribución de la información. No, tú solamente a tu consideración. Ok, ¿Sale? entendido, gracias. Sí. Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen, supongamos que esta es la infografía, ¿no? Esta es una presentación, pero supongamos que es ya su infografía y que ustedes van a entregarla, ¿no? Entonces, cuando ustedes se entregan, se puede ver el autor del archivo, ¿no? Ya sea en esta herramienta que es Canva o en Pictochart o en Infogram o en cualquier herramienta de infografías, se puede ver de quién es la cuenta. Entonces, por eso les comento que tienen que trabajar en una cuenta propia. ¿Por qué? Porque si se observan, para empezar, aquí en este icono, ese es el icono de mi cuenta, entonces se ve que es aquí, pero los datos se pueden ver aquí. Entonces, por ejemplo, si le doy clic acá, vean, aquí se ve mi nombre. Ujú. Entonces, este es el autor. Entonces, igualmente, cuando ustedes entregan su actividad, yo puedo desplegar esta pestaña y yo puedo ver el autor. Entonces, es lo que les comentaba. Si se ve otro nombre aquí que no sea el de ustedes, pues se puede prestar a ciertas cuestiones, ¿no? Cuestionamientos de que si realmente son ustedes los dueños de la cuenta. Entonces, es importante por eso que aparezca su nombre. Y para esto, pues tienen que tener una cuenta personal. Y otro detalle para compartir es todas las herramientas, que ya son muchas las herramientas en línea. Entonces, independientemente de la que ustedes utilicen, todas las herramientas tienen un botón de compartir, ¿no? Entonces, en ese botón de compartir es en donde se tiene que dar clic para poder generar el link adecuado para poder compartir. Hay veces que entregan el link que se encuentra arriba. Aquí no me permite verlo de arriba porque en la presentación como proyecta aquí Meet es nada más la pantalla y no me permite ver arriba la barra de direcciones, pero recuerden que aquí arriba se encuentra la barra de direcciones, aquí arribita. Entonces, cuando ustedes comparten el link de arriba, que es la barra de direcciones, entonces lo que hace es que me dirigen solamente a Canva, por ejemplo, o sea, me dirige a la página de Canva,
pero no me va a dirigir a su actividad en particular. Entonces, lo que ustedes tienen que compartir es el link que se encuentra aquí en compartir. Ajá. Entonces, ese botón es precisamente para eso, para compartir. Entonces, independientemente de cualquier herramienta que ustedes utilicen, tienen que buscar el botón compartir para que les permita generar el link correcto para poder compartirlo y que se pueda ver, ¿no? Y la persona que lo reciba pueda revisarlo. Entonces, esa es la forma correcta de compartir. En el caso de las instrucciones en esta actividad, tienen un videíto cortito para cada una de las herramientas para que si tienen algún problema, alguna situación de no saber cómo compartir la actividad, pues puedan revisarlo, ¿no? Son videitos cortitos para que les muestran cómo compartir. Aquí, por ejemplo, cuando le dan clic en compartir, pues te da directo la opción ya de copiar el enlace. Cuando tú le das clic aquí en copiar el enlace, pues ya te va a copiar el enlace correcto y ese enlace pues es el que me va a llevar a mí justamente a su infografía, sin que tengamos ninguna dificultad ni ningún problema para que yo pueda acceder y pueda entrar. Solamente asegúrense que aquí en el acceso esté compartido de manera más segura, esté compartido con cualquier persona. O sea, para que no tengamos aquí también alguna situación de que por alguna mezcla ahí de cuentas, ¿no? Recuerden que luego tenemos, aunque seamos una sola persona en el equipo, pero a veces tenemos varias cuentas diferentes, entonces, luego se mezclan y no coinciden con con quien se está compartiendo. Entonces, para que no tengamos ahí dudas, le podemos poner mejor con cualquier persona. Y ya, pues eso asegura que el link que ustedes me manden, yo lo pueda abrir y no tengamos ninguna situación en caso de compartir la infografía. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso nada más será una información para compartir adecuadamente. Bien, entonces voy a continuar con la parte de la actividad integradora 2. Muy bien. Bueno, entonces pues ya dijimos las características, van a entregar una infografía. La infografía tiene que entregarse en link y junto con su conclusión y sus referencias en el documento Word, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre la temática que van a abordar en esta actividad. Esta actividad, pues, está relacionada con los convertidores catalíticos. Estos son una pieza de los automóviles que permiten que se liberen emisiones gaseosas, digámoslo así, un poquito más inofensivas, que no causen tantos daños ambientales y que tampoco sean tan dañinos para la salud humana. Que finalmente, bueno, siempre va a haber cierta cantidad de emisiones, ¿no? Y siempre vamos a generar una huella en el medio ambiente, pero finalmente, pues se trata de disminuir a lo que más se pueda este proceso. En el caso de los automóviles, se va a llevar a cabo una reacción de combustión. Como ya varios lo han comentado dentro del foro Aprendiendo, la reacción de combustión es una reacción que genera una gran cantidad de energía. Esto hace que la reacción de combustión pues sea una reacción exotérmica. Vamos a tener energía a partir de este proceso de combustión. Este proceso de combustión pues se da a partir de sustancias que son muy ricas sobre todo en carbono y que nosotros conocemos como combustibles.
estos combustibles, pues seguimos utilizando los combustibles típicos que son a base de los conocidos combustibles fósiles, como la gasolina o el diésel, ¿no? Entonces, todavía la mayoría de nuestros vehículos, al menos aquí en el país, pues todavía están este, en, el uso de combustibles fósiles. Estos combustibles, cuando están en presencia de oxígeno, es decir, necesitamos aire, van a producir el proceso de combustión y van a desprender emisiones gaseosas. En este caso, las emisiones que son más comunes en todos los procesos de combustión son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Esas emisiones siempre van a estar presentes. Podemos tener otro tipo de emisiones, como por ejemplo el metano, algunos gases que se llaman clorofluorocarbonados, algunos óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, dependiendo del tipo de combustible y de la calidad de combustible. Pero los que siempre se van a producir son estos dos, dióxido de carbono y vapor de agua, porque esos son parte en sí del proceso de combustión, o sea, forman parte de la reacción de combustión, entonces siempre se van a terminar produciendo. Entonces, la combustión es una reacción necesaria para nuestra vida diaria porque en muchos procesos utilizamos el proceso de combustión. Muchos motores, no solamente los de los automóviles, funcionan con combustión. En casa lo utilizamos en la estufa, lo utilizamos en el boiler, y lo utilizamos como medio de transporte. Entonces, esta reacción es muy importante para nosotros porque nos genera una cantidad importante de energía que podemos usar para diferentes fines, ¿no? Este proceso de combustión en la gasolina, pues se va a producir a partir de esta reacción, en donde la gasolina está en contacto con el oxígeno y va a producir siempre, lo que va a producir es dióxido de carbono, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva pasada, y agua. Esta molécula de agua se encuentra en forma de vapor. Entonces a esto se le conoce como vapor de agua. O sea, no en estado líquido, sino en estado gaseoso. Además, vamos a producir calor, por eso los motores se calientan. Si perciben, pues todos los, bueno, de hecho no solamente los automóviles, sino todos los aparatos, pues tienen un proceso de calentamiento. Pero además de ese calor que se libera o que se esparce en el ambiente, también se genera energía. Y esa energía, pues, es la que permite que se mueva el motor para poder obtener pues, el funcionamiento del auto, que pues es el movimiento. Esta gasolina, pues, es una mezcla de hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias ricas en hidrógeno y en carbono, y se van a obtener a partir del petróleo. Aquí el problema entonces es que tenemos una reacción útil para nosotros que estamos usando porque va a ser útil, pero la problemática reside en que pues se van a emitir una serie de gases que van a ser perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Algunos como tal no se consideran tóxicos, es decir, aunque estemos nosotros en contacto con ellos, pues no vamos a tener un efecto de salud directo, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser que a muy largo plazo sí, ya empecemos a tener algún efecto, pero bueno, de momento y al menos en corto y en mediano plazo, no vamos a tener un efecto fisiológico visible. Por ejemplo, son el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entre ellos dos están el vapor de agua y el dióxido de carbono que les comenté que se desprenden de todos los procesos de combustión. Esos se consideran no tóxicos, aunque pueden tener un efecto invernadero, como ya vamos a ver más adelante en algunos fenómenos ambientales. Y los de abajo se consideran tóxicos. Estos gases sí hay que tener precaución porque el contacto, y no necesariamente muy prolongado, ¿no? Puede ser poco tiempo de contacto con estos gases, puede ser de manera importante, puede afectar la salud tanto de humanos como de animales. Por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono, que es este que está aquí arriba, los hidrocarburos de cadena corta, como el benceno, y algunos óxidos de nitrógeno, también incluidos los óxidos de azufre. Entonces, estas emisiones sí se consideran tóxicas. Eso va a depender ya del tipo de combustible como tal,
y del tipo de calidad, ¿no? Si recuerdan, pues tenemos diferentes tipos de calidades, diferentes calidades de gasolina. Y entonces, dependiendo de estas calidades, también podemos tener diferentes emisiones porque precisamente tienen diferentes residuos químicos que se liberan al realizarse el proceso de combustión. Entonces, aquí podemos ver, es para que vean cómo en todos los procesos de combustión, pues se desprenden los mismos gases. Aquí tenemos diferentes combustibles. Todos estos combustibles son gaseosos, son gas. Sus fórmulas son diferentes porque pues son precisamente diferentes tipos de gases, pero todos cuando ocurre el proceso de combustión, vean todos cómo liberan dióxido de carbono, que es este de acá, y vapor de agua. En todos los procesos de combustión se liberan estos dos. Y ya dependiendo del combustible, ya podemos tener alguna emisión gaseosa más. Y otra cuestión es que todos van a liberar energía. Vean cómo todos liberan energía. Esa energía, pues, va a ser aprovechada de diferentes formas, dependiendo, pues, de la funcionalidad que le vamos a dar. Si lo vamos a utilizar en el boiler, pues lo vamos a utilizar en forma de calor, ¿no? Si lo vamos a utilizar en la estufa, pues va a generar calor en forma de fuego directo y nos va a permitir la cocción de los alimentos. Si lo vamos a utilizar en el automóvil, pues esto nos va a permitir el movimiento del motor y con esto el movimiento del automóvil. Estos son gases, por ejemplo, ¿no? En el caso de la gasolina es líquida. Pero recuerden que también hay vehículos de motor que también funcionan a partir de gas, ¿no? Entonces, finalmente son combustibles, solamente se encuentran en diferente estado de agregación, unos en estado gaseoso, otros en estado líquido, pero finalmente vamos a producir energía. Y esa energía pues nos va a dar la funcionalidad que precisamente pues estamos buscando en una máquina, como es el caso ahorita de un automóvil. Bien, entonces, como en todos los casos tenemos una serie de emisiones, pues lo que buscamos es disminuir esas emisiones. ¿Para qué? Pues para ayudar al medio ambiente y también para disminuir pues el impacto en la salud humana. Entonces, para eso, pues se han fabricado o se han preparado aditivos. Hay aditivos de diferentes naturalezas. Uno de los aditivos más utilizados son los aditivos para gasolina porque son más fáciles de adquirir, porque son más comunes y en cuanto a sus costos. Los aditivos para gasolina, pues lo que hacen es que mejoran la eficiencia del motor, mejoran el funcionamiento y con esto pues previenen el desgaste. Entonces, al hacer más eficiente el funcionamiento del motor, pues previenen el desgaste. Con esto ahorramos de forma económica y también de manera ambiental disminuye las emisiones gaseosas. Además de estos aditivos para gasolina, que esos funcionan directamente en el motor, también existe el convertidor catalítico. El convertidor catalítico pues es una pieza que va a recibir las emisiones que originalmente generó el motor. Es decir, la combustión ocurre en el motor. Esas emisiones gaseosas que se producen se liberan hacia el convertidor catalítico y el convertidor catalítico es una pieza aparte que va a llevar a cabo el proceso que ahorita vamos a describir. Es esta pieza que está aquí. Este convertidor adentro está recubierto por una estructura cerámica. Ustedes saben que la cerámica pues es porosa, es así como el yeso. Es porosita. En este caso, la cerámica que está en el interior está formada por silicatos de aluminio y magnesio y óxidos de aluminio. Y esa sustancia, esa cerámica porosa, lo que permite es que se fijen algunas partículas de algunos metales, como el platino, el rodio o el paladio. Entonces, esos metales lo que van a hacer es que van a funcionar como catalizadores. Un catalizador es una sustancia química que permite que ocurra una reacción química de manera muy eficiente y muy rápida. Este convertidor catalítico, además de que está conectado al motor porque es el que recibe las emisiones gaseosas, también está conectado hacia el exterior porque necesita aire, necesita oxígeno para poder llevar a cabo las reacciones que va a llevar a cabo en su interior. Entonces, aquí lo importante de este convertidor son los metales que tenemos aquí,
porque los metales son los que van a permitir que ocurran esas reacciones químicas en su interior, que finalmente es la función del catalizador. Entonces, del convertidor, perdón. Entonces, por ejemplo, la superficie que tiene rodio y platino, lo que va a hacer es que va a convertir los óxidos de nitrógeno, como lo muestra esta reacción, lo convierte en dos elementos que son más inocuos. No significa que sea positivo, que estemos todo el tiempo emitiendo gases, ¿no? Pero lo que hace el convertidor es que convierte los gases originales que produce el motor, los convierte en gases más inocuos, es decir, más inofensivos. En este caso, los óxidos de nitrógeno los estaría convirtiendo a nitrógeno, a moléculas de nitrógeno y de oxígeno. En el caso, por ejemplo, de la superficie que está cubierta por paladio y platino, va a convertir el monóxido de carbono, que se considera un gas tóxico, lo estaría convirtiendo a dióxido de carbono. Si observan, se parecen mucho, nada más que este monóxido solamente tiene un carbono y un oxígeno, y este dióxido tiene dos oxígenos y un carbono. Son moléculas muy parecidas, pero son diferentes compuestos. Este monóxido es altamente tóxico. Lo que hace el convertidor catalítico es que al reaccionar lo va a convertir a dióxido de carbono, que es mucho más inocuo. Si bien el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, sí tiene un efecto ambiental, pero no es tóxico al nivel del monóxido de carbono, entonces preferimos que se emita dióxido de carbono. En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos de cadena corta, como por ejemplo acetileno, benceno, benzopireno, que son la segunda reacción que está aquí, esos hidrocarburos de cadena corta lo que hace es que los convierte a dióxido de carbono y vapor de agua. Si recuerdan, esos son los gases que originalmente dijimos que se formaban en todos los procesos de combustión. Ambos son inocuos, o sea, no tienen un impacto tóxico en la salud humana, aunque sí tienen un efecto ambiental porque son gases de efecto invernadero, pero no es tan grave como la emisión de benceno, benzopireno o acetileno, que son gases que se consideran cancerígenos. Entonces, lo que hace el convertidor es que los convierte a gases más inocuos, es decir, más inofensivos. Entonces, bueno, pues en general lo que hace el convertidor, y por eso se llama convertidor, es que convierte las emisiones que originalmente se generaron en el motor, los convierte a gases más inofensivos. Entonces nos va a formar, por ejemplo, dióxido de carbono, sobre todo dióxido de carbono, agua, en algunos casos puede ser nitrógeno, que van a ser menos tóxicos y no dejan de ser una problemática ambiental porque finalmente son gases que no deberían de estar en el ambiente, pero son mucho menos, ponen menos en riesgo tanto al ambiente como a la salud humana que si se emitieran los gases directamente como salen del motor después del proceso de combustión. Entonces, para eso es el convertidor catalítico, para convertir esas emisiones gaseosas a emisiones más inocuas o más inofensivas para el ambiente y para la salud del hombre. Y para la salud del ambiente en general, también de otros seres vivos, no solamente de nosotros. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? No, asesora, hasta ahorita todo claro. No hay ninguna duda, No, gracias. maestra, gracias. Ok, muy bien. Todo claro, gracias. Ok. Bueno, y aquí tenemos algunas referencias solamente para que tengan Ok, gracias. Solamente para que tengan algunos ejemplos de referencias. Observen cómo en ninguna referencia se menciona la fecha de consulta. ¿Por qué? Porque todavía algunos mencionan la fecha de consulta o la fecha en la que se revisó el recurso. Entonces, vean cómo ya no se utiliza según el manual, solamente la única fecha que se incluye es la fecha de emisión del recurso. Hasta acá abajo está una referencia de los documentos o los recursos de prepa en línea. Y es lo que les comentaba, los recursos de prepa en línea, aunque sean propios de la plataforma, también se tienen que referenciar. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, si no hay alguna situación o algún comentario, pues entonces el día de hoy vamos a dar por terminada la sesión. Les enviaré su invitación para la sesión del miércoles de la semana que viene. Y bueno, pues por lo pronto, pues yo quedo pendiente si es que hay alguna situación por el mensajero o por correo. Si no, nos vemos hasta el miércoles que sigue, ¿sale? Bueno, pues que descansen, que tengan buena noche, que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles. ¿Sale? Gracias. Bueno, profesora. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. De nada, bye. Buenas noches. Hasta luego.